Del mendigo al millonario. Una historia de superación y éxito inspirador. En medio del polvo y el grito constante de un barrio donde las sombras parecen tragarse hasta la esperanza, apareció Juan, un chico que apenas hacía semanas había perdido a su padre millonario en circunstancias tan turbias que nadie se atrevía a hablar. Callejón oscuro, paredes grafiteadas y el olor a humedad mezclado con basura. Ahí, entrevés de la nada, apareció él. Pero no era solo Juan. A su lado, con ropa rota y mirada perdida, estaba Rafael. Lo más alucinante no era solo que ese hombre sucio, con la barba encanecida y ojos cansados, parecía un espejo envejecido y arrancado de la mejor foto familiar. No, lo que dejó a todos con la mandíbula colgando fue la sospecha. ¿Podrían ser hermanos? ¡O peor! Era Rafael el reflejo roto de un secreto familiar enterrado. La gente murmuraba. En las esquinas, los más viejos decían que esa imagen, ese parecido, no podía ser casualidad. Juan, con el corazón agitado, un pasado oscuro, la acechaba. Delicada, pero fija. Empezó a revivir viejas cartas, a escuchar secretos susurrados que nunca se atrevió a enfrentar. De repente, la idea de que Rafael no fuera su hermano, sino su sobrino, dejó todo patas arriba. Un sobrino nacido de un secreto entre sombras. ¿Cómo podía aceptar esa verdad? Mientras la pelea legal con Luciana, la madre biológica de Rafael, estallaba como un volcán que nadie esperaba. Se abrieron heridas en la familia que nadie imaginó vulnerables. Los papeles, las voces en tribunales, los gritos de «miente» y «esa no es nuestra sangre» resonaron en los pasillos. Pero justo cuando el aire parecía envenenarse por el odio, algo cambió. Beatriz vio un destello, un brillo quebrado, sí, pero esperanza al fin. Amor más fuerte que apellidos, más allá de la sangre palpable. Y entonces saltó la bomba final. Un documento perdido apareció. Alguien lo encontró. Lo sostuvo con manos temblorosas, mientras todos miraban con miedo y expectación. Ese papel podría alterar de una vez por todas el destino de Juan, Beatriz, Rafael y Luciana. ¿Verá la luz una verdad aún más inquietante? ¿O el pasado atrapará para siempre a estos personajes en su red oscura? La ciudad, con sus grietas y silencios, espera el siguiente movimiento. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál cidade está asistiendo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda dife. El murmullo en la sala era palpable. Todos esperaban con corazón acelerado el contenido de ese documento perdido. Juan sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo Beatriz, temblando, tomaba el papel entre sus manos. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. ¿Qué es esto?, murmuró ella, tratando de contener la angustia que la invadía. Nadie se atrevía a hacer un sonido. El silencio crujía. De repente, la voz de Luciana cortó el aire como un cuchillo.
No deberías haberlo encontrado, dijo con una risa amarga. El desprecio en sus ojos era inconfundible. Todos se volvieron hacia ella, impactados. ¿Qué sabía? Un sudor frío corría por la espalda de Juan. Beatriz se armó de valor y leyó en voz alta. Este documento dice que Rafael no es solo un sobrino, es el hijo de tu padre, Juan. Las palabras resonaron como un trueno, haciendo eco en los corazones de todos. Juan sintió que el mundo se desvanecía. Las paredes se cerraban a su alrededor. Rafael lo miró. Sus ojos reflejaban confusión y temor. La revelación era como una bomba, y las miradas de los demás se tornaron pesadas, cargadas de juicios. Beatriz se cubrió la boca. Ya no podía contener las lágrimas. ¿Es posible?, preguntó entre sollozos. ¿Tu padre estuvo con mi hermana? El tono de su voz empeoró. Juan quería gritar, correr, escapar de aquel momento, pero estaba paralizado. Todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba como un castillo de arena. Los murmullos y miradas acusatorias de los vecinos, que se asomaban por las rendijas del callejón, comenzaron a intensificarse. «¡Es una locura!», exclamó uno de los hombres, incrédulo. «¡No puede ser!». Pero había algo en la forma en que Rafael lo miraba, como si buscara respuestas en los ojos de quien había creído que era su hermano. «Esto no puede ser verdad», murmuró Juan. Sus manos temblaban. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Ninguno de nosotros lo sabía. Era un caos de sentimientos, rabia, confusión, desesperación. Pero dentro de ello había un pequeño destello de esperanza. ¿Podría esta revelación unirlos en lugar de separarlos? Luciana, que había permanecido silenciosa, finalmente se atrevió a hablar. «No quise que esto se supiera. Tu padre no solo fue un hombre poderoso, sino también un hombre que escondió sus secretos. Vino a mí cuando lo necesitabas, cuando mi propia vida se desmoronaba. Nunca quise hacerte daño». Las palabras escapaban de sus labios como un torrente incontrolable. La sala se llenó de un aire tenso. ¿Qué significaba todo esto? Juan no podía pensar con claridad. La gente en la calle seguía murmullando. Algunos incluso aplaudían por lo que consideraban un drama digno de una serie de televisión. La conmoción general se expandió. Justo cuando la verdad parecía desvelarse, el sonido de un disparo rompió el aire como un latigazo. El estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Todos gritaron y se lanzaron al suelo. Juan se cubrió la cabeza. El pánico incrementó sus latidos. ¿Qué había pasado? ¿Había algún tipo de guerra en su callejón? ¿Era alguien gritando por el escándalo desgarrador? Cuando el peligro pasó y el silencio se hizo una vez más, Juan se levantó, temblando. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién había disparado? La incertidumbre los envolvía. Y mientras miraba a Rafael, entendía que ningún secreto volvería a ser el mismo. Pero lo que quedaba claro era que ese día había cambiado sus vidas para siempre, dejándolos al borde de un abismo. ¿Qué secretos más se ocultaban en la oscuridad? El silencio se asentó como una nube pesada. Juan estaba paralizado, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Beatriz, con el rostro demacrado y los ojos desbordando lágrimas, no podía creer lo que había escuchado. Rafael miraba de un lado a otro, confuso, en busca de respuestas que nadie tenía. Pero el caos no había hecho más que comenzar. En medio de la tensión, un sonido estruendoso estalló de nuevo. Un golpe seco, el retumbar de algo pesado cayendo al suelo. Juan se giró,
el corazón en un puño, y allí estaba Luciana, con una mirada de horror en su rostro. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, las manos sobre su cabeza, como si quisiera protegerse del destino que se cernía sobre ellos. Todos la miraron, y en ese momento la puerta trasera de la habitación se abrió. Un hombre entró de repente, empujando la puerta con tal fuerza que la hizo temblar. Era un extraño, con una chaqueta desgastada y ojos que parecían cerrojos de hierro, llenos de secretos oscuros. La atmósfera se volvió tensa de nuevo. ¿Quién era? ¿Qué quería? «Vengo a hablar de tu padre», dijo, su voz profunda como un eco en la oscuridad. Todos lo miraron, incrédulos. Juan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué sabes de él?», preguntó, su voz casi un susurro. «Él tuvo más de un secreto», el hombre continuó, con una pausa que lo hizo todo aún más inquietante. «Rafael no es solo tu primo. Esa no es toda la verdad». Las palabras salieron como si estuvieran afiladas, cortando el aire denso en la habitación. «Rafael es más que eso. Es el hijo que tu padre nunca reconoció. Y no solo eso, él no murió en un accidente. El estallido fue like un rayo, paralizando las mentes de todos en la sala». Juan sintió que su corazón se detuvo. Rafael lo miró con ojos grandes, entre el miedo y la confusión. «¿Qué dices?», Juan apenas pudo articular. «¿Qué pasó?». «Su muerte no fue un accidente. Tu padre estuvo metido en cosas mucho más peligrosas de lo que creías. Lo han silenciado». El hombre tomó aliento, sosteniendo el peso de cada mirada que caía sobre él. «Si descubres la verdad, no solo arriesgas tu vida, también la de Rafael. Viene gente a buscarlo». El caos estalló en la habitación. Gritos, murmullos. Beatriz apenas podía seguir el hilo de la conversación. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te envió?», exigió con furia, su confusión transformándose rápidamente en rabia. «Soy un amigo de tu padre. Lo ayudé a esconder secretos. Secretos que deberían haberse quedado enterrados», musitó el hombre. La sala se volvió un hervidero de emociones. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad, y la tensión estalló en un clamor estruendoso. «Eres un mentiroso», le lanzó Luciana, su voz temblando. «Mi hijo no es nada de lo que dices». La puerta se cerró de golpe, y Juan sintió el suelo temblar bajo sus pies una vez más. No era el momento para hacer preguntas. El caos del exterior resonaba en su pecho como un eco aterrador. El extraño miró a Juan, su mirada fiera, iluminada por un rayo de determinación. «Ahora, elige. O proteges la verdad, o dejas que te devoren». En ese instante, Juan comprendió el abismo frente a él. La verdad que había creído conocer se desvanecía, y su familia era parte de un oscuro juego de poder y secretos. Con las puertas cerradas y la presión acumulándose en la habitación, el aire se cortó como un cuchillo, dejando a Juan atrapado en la agonía de su propia elección. ¿Qué era verdad y qué mentira? La pregunta ardía en su mente mientras los ecos de crisis resonaban en su corazón. ¿Qué consecuencias trajeron aquellos secretos al descubierto? ¿Y qué papel tendría Rafael en todo esto? En medio de la inminente tormenta, Juan sabía que nada volvería a ser igual. El silencio se asentó como una nube pesada. Juan estaba paralizado, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Beatriz, con el rostro demacrado y los ojos desbordando lágrimas,
No podía creer lo que había escuchado. Rafael miraba de un lado a otro, confuso, en busca de respuestas que nadie tenía. Pero el caos no había hecho más que comenzar. De repente, un ruido ensordecedor rompió la tensión en la habitación. Fue un estampido seco, como un disparo, y todos se dieron vuelta, aterrados. ¡No, no, no!, gritó Luciana, mientras se llevaba las manos a la cabeza. Su rostro mostraba horror absoluto. En un instante, un hombre corpulento apareció en la puerta, empujándola con una fuerza aterradora. Era un desconocido, vestido con una chaqueta oscura y con una cicatriz que cruzaba su rostro. Su mirada estaba llena de furia, como si un vendaval estuviera a punto de estallar. «¡Rafael!», rugió. «¡Sal de ahí!». La voz del hombre resonó con un timbre amenazante. La habitación se tornó un torbellino de gritos y confusión. Juan sentía el pulso acelerado. La realidad se empezaba a desmoronar como un castillo de naipes. «¿Quién eres?», preguntó, intentando retener su miedo, pero su voz traicionó su temblor. «Soy un amigo de la familia», contestó el hombre. Pero la tensión en su voz decía justo lo contrario. «¡Tienen que salir ahora!». Con un movimiento brusco, se acercó a Rafael y lo agarró del brazo. «Vinieron por ti». Beatriz, aún en shock, exclamó. «¿Qué quieres decir con eso? ¡No lo toques!». Pero el hombre no le prestó atención. Juan se quedó paralizado de miedo, incapaz de actuar. «Rafael, ven», gritó. Pero en ese instante, un sonido diferente llenó el aire. Una explosión retumbó fuera. El vidrio de la ventana estalló en miles de trozos, cubriendo el suelo. La habitación se llenó de polvo y fragmentos, mientras gritos resonaban en la calle. El hombre extraño llevó a Rafael hacia la puerta. «Vamos», le ordenó, pero Rafael se detuvo, mirando a Juan con una mezcla de angustia y confusión. «¿Qué está pasando, Juan?». «No lo sé», respondió Juan, el pánico atrapando su voz. «Sal ahora». Y justo entonces el hombre giró a Juan con ojos fijos, como si decidiera algo importante. «Tu padre no murió en un accidente. Él estaba detrás de esto. Estaba involucrado en negocios oscuros. Y ahora los están buscando a ustedes, a ti y a Rafael». El caos se multiplicó. Las caras fueron un carnaval de terror y deslumbramiento. «¡Ay! ¡No puedes decir eso!», exclamó Luciana mientras retrocedía. Pero el hombre no escuchaba. «Mi nombre es Damián», dijo, y su voz se suavizó por un instante. «He venido a advertirles». Beatriz, desbordada por la tensión, dio un paso adelante. «¿Advertirnos de qué?». Sus ojos se llenaron de determinación. Pero antes de que Damián pudiera responder, se escuchó un estruendo desde la parte detrás de la casa. La puerta trasera se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados entró, con expresiones de furia en sus rostros. «¡No se muevan!», gritaron. El pánico se convirtió en una ola de desesperación. Juan sintió como la sangre le helaba las venas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién eran esos hombres? Las preguntas zumbaban dentro de su cabeza. Damián se puso en guardia, colocando su cuerpo entre los hombres armados y Rafael. «¡Corred!», gritó. «¡Salgan por la ventana!». Los hombres avanzaron, empujando a todos con fuerza. Juan, sintiendo que el tiempo se escurrió entre sus dedos, alcanzó a mirar a Rafael. Su mirada estaba llena de confusión, y en unos segundos la verdad se desplegó ante ellos como un telón destrozado. «¡Juan, espera!», pitó Rafael justo antes de que una de las sombras armadas lo sujetara. «¡No te vayas!». Pero era demasiado tarde. El bullicio de la calle se hacía parte del caos. Una ráfaga de sentimientos atravesó a Juan. Miedo, angustia, rabia. Entonces sintió un nudo en la garganta. Siguió corriendo hacia la ventana,
y cuando estaba a punto de saltar, se dio la vuelta un último instante. Rafael fue arrastrado hacia afuera, una sombra en medio de todo. «¡Juan, cuídate!», alcanzó a gritar. Mientras desaparecía en la obscuridad, Juan se deslizó por la ventana, aterrizando en el suelo polvoriento. La adrenalina lo mantenía de pie. El ojo de la tormenta de la violencia lo rodeaba. Pero en su mente solo había una pregunta que resonaba. ¿Qué secretos estaban por salir a la luz después de esa noche fatal que transformaría todo? La respuesta estaba oculta tras las sombras que lo acechaban. Y Juan sabía que la verdad nunca había sido tan oscura. Juan aterrizó en el polvo, su corazón latiendo con una velocidad alarmante. La adrenalina lo envolvía, pero la imagen de Rafael siendo arrastrado por el desconocido permanecía grabada en su mente. «¡Rafael!», gritó, pero su voz se perdió en el caos de la calle, donde los murmullos de la multitud se mezclaban con el sonido de las sirenas a lo lejos. La noche en la que todo parecía ser un juego de sombras se había vuelto una pesadilla. Con cada paso que daba, las dudas lo asaltaban. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué estaba siendo perseguido Rafael? Cuando giró la esquina en su camino, se topó con una escena más intensa. Un grupo de hombres con chaquetas oscuras se apresuraban hacia él, sus rostros ocultos en la... Estos no eran los hombres que habían entrado a su casa. Eran diferentes, pero igual de amenazantes. «¡Busca al chico!», gritó uno de ellos. Juan se congeló. El tiempo parecía detenerse. ¿A quién se referían? ¿Era Rafael a quien buscaban? Un impulso lo hizo enfocarse. Sus piernas empezaron a moverse. Pero antes de que pudiera hacer algo, un destello de luz lo encandiló. Una linterna iluminó su rostro, y el hombre que la sostenía lo miró con ojos helados. «¡Detente!». Juan, sintiendo cómo el terror se apoderaba de su cuerpo, decidió que no iba a esperar a que lo atraparan. Corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello. Las calles pasaban como un borrón. Oía los gritos detrás, las órdenes desesperadas. «¡No lo dejes escapar!», retumbaban en sus oídos. Su respiración era entrecortada. El aire frío en sus pulmones le quemaba. Y entonces un sonido sordo estalló a su lado. ¡Una explosión! Juan se cayó al suelo. Los escombros llovían a su alrededor, y el caos estalló en un rugido que retumbaba en su pecho. «¿Qué está pasando?», se preguntó. Cuando se levantó, vio lejos una figura que parecía conocida entre el humo. Era Damián, el desconocido que había hablado con ellos en casa. Estaba de pie adentrándose entre las sombras que ahora lo envolvían. Pero había algo diferente en él. Su mirada, antes decidida, ahora parecía atormentada. Juan, confundido pero tratando de encontrar respuestas, se arrastró hacia él. «¡Juan!», gritó Damián, su voz quebrada por el estruendo. «¡Necesitamos irnos ya!». «¿Qué fue eso?», preguntó Juan. Su voz estaba llena de miedo y confusión. «Eso fue solo el principio», respondió Damián, su expresión intensa. «El grupo al que pertenecían tu padre y Luciana no se detendrá hasta encontrar lo que buscan». Las palabras resonaron en el aire como un eco aterrador. «¿Qué buscan? ¿Qué tiene que ver Rafael en esto?». Juan sentía que todo se estaba desmoronando a su alrededor. Damián tragó saliva, mirando por encima de su hombro. Rafael solo es una pieza del rompecabezas. No solo él, tú también. La revelación dejó a Juan en shock. Cada palabra era como un puñal. ¿Yo? ¿De qué hablas? Antes de que Damián pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde los confines de la calle. Fue entonces
cuando Juan vio a Luciana. Encorvada y llorando. «Juan, corre. No mires atrás». Se giró bruscamente, protegiéndose del peligro que parecía surgir de la tierra misma. El corazón de Juan se hundió al ver cómo un grupo de hombres se acercaba rápidamente, empujando a Luciana como si fuera un simple objeto. «¿Qué ha pasado?», murmuró Juan para sí mismo. Y entonces el giro final. Luciana, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido, se dio vuelta y lo miró directamente. Y en ese momento, algo en su mirada le hizo entender. «Siempre supe quién eras», dijo con una voz cargada de dolor. «Tu padre no solo era un hombre poderoso, era el padre de Rafael. Y tú eres también su hijo. Eres un hermano para él, además de ser su primo». El mundo de Juan se tambaleó. Todo lo que había creído, cada secreto enterrado, explotó en su mente como un volcán. «¡No puede ser! ¡No puede ser!», gritó, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. En medio del caos, la verdad era el monstruo que había estado acechando en la oscuridad, y ahora estaba listo para devorarlos a todos. ¿Qué significaba esto para él y Rafael? La confusión lo inundaba, mientras los hombres se acercaban, atrayendo más y más caos. Todo lo que creía saber se desmoronaba en un instante, y la única pregunta que quedaba era: ¿podría enfrentarse a la verdad que estaba dispuesto a destruir todo lo que conocía? Juan se quedó paralizado. Su corazón se hundió cuando escuchó las palabras de Luciana. «¡Ay, soy su hermano! No, eso no puede ser cierto», murmuró. El caos del momento se sentía como un eco distante, atrapado en su mente. Entonces un grito desgarrador rompió la atmósfera. «Juan, corre, no mires atrás», gritó Luciana, su rostro palideciendo aún más mientras los hombres armados se acercaban. En su mirada había un miedo real, palpable, pero algo en esas palabras le hizo un nudo en el estómago. No era solo un aviso, era una despedida. Sintió un impulso irrefrenable de mirar, de buscar respuestas en esos ojos llenos de desesperación. Fue un instante fugaz en el que el tiempo se detuvo. Las sombras se acercaban. Luego, un sonido sordo lo hizo saltar. Un golpe seco resonó detrás de Luciana. «¡Mierda!», exclamó Damián, alertando a Juan con un movimiento brusco. «¡Afuera! ¡Ahora!». Las puertas a su alrededor vibraron mientras los gritos se multiplicaban. Juan no quería irse. No podía dejar a su madre. Pero no había elección. La escena más aterradora comenzó a desplegarse a su alrededor. Los hombres armados tenían a Luciana entre sus garras. Juan la vio retorcerse, luchar por liberarse. Pero esos brazos eran de acero. Entonces una figura emergió entre el humo. Era un hombre corpulento, de cara dura y mirada feroz. «¡Suéltala!», rugió Damián, empujando a Juan hacia un costado. Pero Juan no podía apartar la mirada. Algo en la mirada de Luciana lo mantenía ahí. «¡Mamá!». Un disparo resonó y todo se detuvo. El tiempo pareció desvanecerse. Juan sintió un frío recorrer su cuerpo. Luciana cayó al suelo. «¡No!», gritó, su voz apenas un susurro. El escenario se tornó en caos absoluto. La multitud afuera se detuvo, observando con horror. Los hombres armados desataron tiros y el pánico se desató entre la gente. Juan sintió que su corazón se rompía. Damián gritó órdenes, pero él solo podía mirar a Luciana. Ella yacía inmóvil, con una expresión de paz extraña en su rostro, como si finalmente entendiera algo que todos ellos ignoraban. «¡Ven!
Tenemos que irnos, insistió Damián, arrastrando a Juan. Pero él se resistió. No puedo dejarla. ¡Oh! ¡Y él tiene razón!, exclamó un desconocido que apareció entre la multitud. Era un hombre de cabello canoso, con un intenso brillo en los ojos. «Juan, debes escucharme». La urgencia en su voz hizo que Juan lo mirara, buscando esperanza en su mirada. «Eres más importante de lo que crees. Necesitamos que te vayas. Hay cosas que no entiendes», explicó el hombre, su ceño fruncido y su voz temblorosa. «Tu padre no era quien creías. Luciana nunca fue tu madre verdadera. El mundo de Juan se desmoronó en un instante». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Retrocedió un paso. «¿Qué has dicho?». «Ella no es tu madre», repitió, y el aire se volvió espeso. «Tu madre está viva. No te puede ayudar ahora, pero debes saberlo. Luciana nunca quiso que supieras la verdad». «¡Cállate!», gritó Juan, incapaz de procesar lo que escuchaba. «¡Cállate!». El hombre pareció sufrir su propio dolor visible. «Lo lamento, pero es cierto. Tu padre mantuvo todo en secreto. Luciana fue su decisión, no la tuya. Siempre lo supo». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Juan. «¿Por qué?», murmuró, luchando por encontrar sentido. «¿Por qué me mentirías?». Antes de que pudiera hacer o decir algo, Damián lo arrastró más lejos. «Ahora, no hay tiempo para más preguntas. ¡Corre!». Juan miró hacia atrás, hacia la escena que se desmoronaba, sintiendo que la enormidad de la situación lo aplastaba. Y en medio de la confusión, mientras la oscuridad se adueñaba de su mente, un nuevo disparo resonó, más cerca que antes. Todo se detuvo de nuevo, y el hombre que le había revelado la verdad cayó al suelo, un charco de sangre emergiendo bajo su cuerpo. Las últimas palabras del hombre se desvanecieron en el aire, y mientras Juan giraba para escapar, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quién era realmente? ¿Y qué verdad había estado ocultando su familia? Las sombras de la noche se cerraron sobre él, y lo único que sabía era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Juan se quedó mirando el cuerpo caído del hombre que había revelado la impactante verdad. La multitud a su alrededor se había detenido, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Un silencio inquietante llenó el aire. Su mente daba vueltas, tratando de comprender qué había. El sonido retumbó en sus oídos como una alarma que lo despertaba de su estado de shock. «Juan, por favor», rogó ella, los ojos desbordantes de miedo. «No limites tu vida por esto». Su voz quebrada hizo eco en su mente, y el miedo lo estranguló. Pero antes de que pudiera decidirse a actuar, Damián lo arrastró, tirando de él hacia la oscuridad de la calle. «¡No mires atrás!», gritó, y mientras corrían, Juan sintió que todo se desmoronaba. Sin embargo, había algo más que le llenaba la cabeza: la revelación de que Rafael era su hermano. Cuando llegaron a un callejón, Juan se detuvo. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. «¿Qué demonios está pasando? Necesito respuestas», exigió, sintiendo su paciencia agotarse. «Más tarde. Ahora mismo tenemos que salvar a Rafael». Damián respondió. Su expresión era grave. De repente, un grito desgarrador resonó de nuevo. Era el tipo que había entrado en su casa, el que había sembrado el caos con sus declaraciones sobre su padre. «¡Rafael!», gritó con desesperación. El sonido atravesó a Juan como una punzada afilada. «No puedo dejarlo», exclamó, pero antes de que pudiera dar un paso, algo golpeó fuertemente su espalda. Cayó al suelo, y al girarse, vio a Luciana, los ojos muy abiertos, tratando de alcanzarlo. «¡Juan, corre!», gritó, y en ese instante algo en su mirada lo hizo temblar. El miedo nunca había sido tan puro y voraz.
Justo cuando estaba a punto de levantarse, un estruendo resonó al otro lado del callejón. Una figura oscura apareció, una sombra de inminente peligro. Al acercarse, Juan reconoció el rostro. Era Rafael, pero algo no estaba bien. Su cabello estaba desordenado y su ropa estaba empapada en sangre. No exactamente de él, pero el terror lo había marcado profundamente. «¡Dame la mano!», gritó Rafael, su voz llena de pánico. «¿Qué pasó, hermano?». Juan apenas podía procesar. Todo a su alrededor se había transformado en un torbellino de caos y emociones. Sin embargo, resultaba más chocante la mirada de Rafael, la forma en que retrocedía con un terror inexplicable. «No hay tiempo. Ellos vienen», dijo, y justo cuando extendía su mano, una explosión resonó detrás de ellos. Un bullicio de escombros voló en todas direcciones. Juan pudo apenas cubrirse, pero cuando levantó la vista, vio a Damián caer, el rostro empapado en una mezcla de dolor y asombro. «¡No puedes atraparlo!», gritó el desconocido, ahora lejos y acorralado. Los hombres armados estaban cerca. Sus rostros metálicos reflejaban una fría determinación. «¡Es un traidor!». Juan sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Es un engaño!», gritó sin pensar. Pero la verdad ya había girado en una dirección que se sentía más oscura que las oscuras sombras que los acechaban. Fue ese instante, ese breve momento cuando todo cambió. Juan sintió un nudo en el estómago y comprendió que la verdad de su vida era una telaraña de mentiras. No solo Luciana había mentido, no solo su padre había ocultado secretos. Rafael, su hermano, era parte de algo mucho más siniestro. Mientras observaba a su hermano temblar, la imagen de un verdadero traidor se delineó en su mente. Rafael no era solo un hermano, era un peón en un juego que apenas comenzaba. Y antes de que pudiera asimilarlo, una ráfaga de disparos estalló en el aire. Los hombres armados se movían como sombras veloces. Y Rafael miró a Juan con horror. «¡Espera!». «No». Justo eso fue lo que Juan hizo. Se detuvo. En ese instante comprendió que no podía confiar en nadie. La verdad se había transformado en una tormenta en su cabeza. Y la única pregunta que quedó retumbando era: ¿quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos devastadores estaban a punto de ser arrancados a la luz? Juan se quedó parado. Su mente era un torbellino de confusión y miedo. Rafael, su hermano, estaba allí, en peligro. Pero ¿por qué no podía confiar en él? Las sombras se cerraban. No podía dejar que lo atraparan. Todo su ser gritaba que algo terrible se avecinaba. «Rafael», llamó, pero la voz se le quebró. «Juan, ven», gritó Rafael, sus ojos llenos de terror. Pero la sombra acechante que era su hermano se estaba desvaneciendo, como un espejismo en el desierto. Dio un paso atrás, horrorizado. El ambiente se había convertido en caos. Damián había caído y de alguna manera eso despertó un instinto salvaje en él. En su interior, un nudo apretaba su pecho. El dolor de la traición latía fuerte. «¡No!», le gritó a Damián, mientras el desconocido trataba de levantarse, tambaleándose. Las sombras lo acechaban, pero Damián no estaba a salvo. No podía entenderlo del todo. Era como si todo lo que conocía se desmoronara en ese mismo instante. «Nadie puede ser de fiar aquí», pensó, y el eco de esa idea resonaba en su mente.
Cuando Rafael le accedió con el rostro pálido de pánico, Juan sintió que el tiempo se paraba. Pero la explosión del momento no venía del exterior. Fue un estruendo sordo, un choque de realidad. Juan sintió que le partían el corazón cuando una figura del otro lado del callejón cargaba hacia ellos. Era un hombre de pelo ralo y ojos fríos, con una sonrisa burlona que le heló la sangre. «Miren quiénes son los príncipes perdidos», soltó. Les estaba buscando. Todo se congeló. «¿Quién eres?», preguntó Juan, su voz apenas un susurro, pero en su interior el pánico rugía. El hombre se acercó, su mirada fija en Rafael. «Deja a mi hermano en paz», gritó Juan, la rabia subiendo por su garganta. Pero el hombre solo sonrió. Un brillo en sus ojos que hizo que Juan sintiera un escalofrío. «Oh, no, no soy yo quien tiene que temer. Es él», dijo mientras apuntaba a Rafael. «Tu hermano no es quien crees». «¿Qué quieres decir?», demandó Juan, la confusión y la ira girando en su pecho. Pero sería demasiado tarde para las respuestas. El tipo extendió la mano y un destello de metal asomó. Era una pistola. «Rafael no es el hijo que crees que es. Tu padre». Había otros secretos, y ahora esos secretos están en peligro. Juan sintió como si el aire se le cortara. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que no quería aceptar. «¡No puede ser! ¿Qué has hecho?», gritó Rafael, su voz apenas audible. «Lo que tus padres nunca quisieron que les cubrieras. Ellos nunca quisieron que supieras que no eres su verdadero hijo. Dilma, la mujer de la que te desagradabas, te entregó a quien realmente eres», dijo el hombre, con una sonrisa siniestra. Juan dio un paso atrás y sintió que el suelo temblaba. Todo giraba en su mente. «Eso no puede ser verdad», murmuró, intentando aferrarse a alguna realidad encontrada en la locura que lo rodeaba. «Ya no hay escapatoria. La sangre habla y tú no eres de ellos», soltó el hombre, apretando el gatillo. Aquel momento estaba cargado de tensión. Rafael se movió, dio un paso hacia adelante, pero Juan sintió que el tiempo se detenía. Y luego, un disparo resonó en el aire cargado. Todo alrededor de Juan se desvaneció en un mar de confusión. El hombre cayó, pero no era Rafael quien estaba herido. Era Damián. El rostro de Rafael se tornó blanco. «¡No!», gritó, y mientras Juan se giraba, el dolor en su pecho se transformó en terror. Algo en su interior sabía que bajo las sombras nadie podía ser de fiar. Entonces Juan comprendió. No solo Rafael era la pieza en juego. Ya habían jugado con su vida. Y la verdad se había transformado en su peor enemigo. «¡Mamá!», gritó Rafael. Y en ese instante la realidad se desdibujó. La verdad no solo sería destructiva, sería devastadora. ¿Qué secretos ocultaba la vida de su madre y su padre? La pregunta ardía en el aire, mientras el caos regresaba. Todo lo que creían saber cambió de repente, y el mundo a su alrededor se volvió un lugar sombrío, desgarrador. ¿Qué seguiría? ¿Quedaba alguna esperanza? El hombre cayó al suelo, y el eco del disparo resonó en el aire, como un trueno violento. Todos a su alrededor se congelaron. Juan miró boquiabierto, el tormento de lo que había escuchado, empujando su mente al borde. «¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?», murmuró, intentando procesar la imagen del hombre desplomándose. Rafael, aún pálido, dio un paso atrás, la confusión y el horror pintados en su rostro. El caos había estallado. Había gritos, pero sonaban lejanos. La escena se movía lento,
como si todo ocurriera bajo el agua. Damián yacía en el suelo. Una mezcla de sangre y tierra cubría su rostro. En su mirada había un destello de alivio, pero se apagaba rápidamente. Rafael extendió la mano, pero Juan, paralizado por el miedo, no podía moverse. Un grito desgarrador de Luciana rompió el silencio, un eco de desesperación que estrujó el corazón de Juan. ¡No! De repente, todo se oscureció. Las sombras de la escena se alzaron y una figura emergió del humo. Era otra persona, un hombre más grande, con una expresión de locura y furia que heló la sangre de Juan. ¡Acabaron de arruinarlo todo!, rugió mientras avanzaba. Tenía una cicatriz en su cara que lo hacía parecer una bestia. «Muévanse», gritó Damián, incorporándose con dificultad, tratando de proteger a Juan y a Rafael. Pero nadie lo escuchó. En ese momento, la figura del hombre poderoso pareció sumergirlos en un abismo de terror. «Esto no acabará aquí. Ahora lo saben todo», dijo con una voz profunda. Sus ojos relucían, como si disfrutara de la carnicería que estaba a punto de desatar. «Rafael, tú eres el legado de todo lo que sigue», exclamó, una risa oscura saliendo de sus labios. La verdad sobre el vínculo entre Rafael y Juan giraba en la mente de todos. ¿Qué significa eso? Juan apenas pudo articular. Su estómago se encogió. «¡No es verdad!». «Es más cierto de lo que crees». El hombre continuó, sus ojos brillando. «Tu madre nunca fue quien dijo ser Rafael, ¿verdad?», dijo, apuntando con un dedo lleno de acusación. «Siempre quise que todo esto saliera a la luz». «Juan, deberías estar viviendo la vida de un príncipe, no de un mendigo». De repente, algo chasqueó dentro de Juan. El fuego en su pecho se encendió. «¿Príncipe? ¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que la realidad se tambaleaba. Su cabeza daba vueltas, como si lo que había creído hasta ahora se desmoronara como un dominó. Pero el hombre no se detuvo. «La batalla no es solo entre tú y yo, es entre fuerzas mucho más poderosas. Y tú solo eres una pieza en este juego». «¡No! ¡No voy a hacer esto!», gritó Rafael, sus ojos iluminados por una rabia nueva. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia él, agarrándolo del cuello. «Eres parte de este tratado. Nunca te olvides de lo que realmente eres». Todo estalló en caos. La multitud observaba horrorizada. En la esquina de la calle, un grupo se acercó, hombres armados con caras ocultas. «El legado debe ser reclamado», gritó uno de ellos. Y antes de que Juan pudiera procesar, un disparo partió el aire nuevamente. Una voz gritó por su nombre desde la distancia. Y entonces, en un giro brutal, Damián fue el blanco. Juan sintió que el mundo se detenía. Su corazón se heló. La forma en que Damián cayó de espaldas, la mirada de súplica en sus ojos, desgarró su alma. «¡No!», gritó Rafael, corriendo a su lado. Pero Juan ya estaba en shock. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Todo eran secretos, traiciones y revelaciones desgarradoras. Luciana, su madre a la que creía conocer, ahora se convertía en un horizonte oscuro y confuso. «Tú eres en realidad el legado de tu padre», resonó el eco de las palabras del hombre, y de repente, una revelación fue como un rayo. La idea chocante golpeó a Juan con fuerza. «¡Espera!», comenzó a articular, sus manos temblando tratando de atar cada hebra de verdad. Y entonces, en un giro alarmante, el hombre que sostenía a Rafael emitió una risa alocada. «¿No te das cuenta?
Siempre has estado destinado a esto. La verdad se expandió como fuego, y al mirar a Rafael, su hermano, comprendió que la lucha no solo era contra enemigos externos, sino que se cernía sobre sus propios lazos familiares. Los hombres armados se acercaban, y con un último grito, el eco resonó. La verdad te hará libre, pero también te condenará. Y en ese instante, mientras todo se evaporaba alrededor, Juan y Rafael se dieron cuenta de que la línea entre lealtad y traición se había vuelto irremediablemente borrosa. ¿Era el pasado su aliado o su enemigo? Las sombras despertaban y en medio del tumulto una nueva pregunta emergió. ¿Quién estaba atrás de todo esto? La noche apenas comenzaba, y mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, cada secreto no revelado amenazaba con tragárselos. La habitación se llenó de caos y confusión. Juan, sintiendo que su mundo se desmoronaba, miró a Rafael y en sus ojos encontró un eco de angustia y dolor. ¡Rafael!, gritó, intentando hacer que su hermano se moviera, pero el aire estaba cargado de desesperación. Damián, herido en el suelo, luchaba por levantarse, y la figura siniestra que los había amenazado parecía acercarse como una sombra. «Juan, necesitamos salir de aquí», insistió Damián, su voz llena de urgencia. «El tiempo se agota». Sin dudarlo, Juan extendió la mano hacia Rafael, quien finalmente se acercó, sus manos temblorosas, llenas de miedo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ahora no es momento de dudas», dijo Damián, esforzándose por ponerse de pie. «Ustedes son más fuertes juntos». Juan asintió, una chispa de determinación encendiéndose en su pecho. «¡Vamos!», gritó, mientras los hombres armados se acercaban, sus miradas predatorias llenas de rabia. Desde el fondo de su ser, Juan sintió cómo la necesidad de proteger a su hermano lo impulsaba a seguir. Corrieron hacia la salida, atravesando el desorden, mientras el eco de las balas resonaba en la distancia. La puerta estaba cerrada, pero no había tiempo que perder. Con un golpe decidido, Juan la empujó y la abrió de par en par, dejando atrás la carnicería y el horror. «¡Estoy aquí! ¡Vamos!», exclamó, su corazón latiendo con fuerza. Fuera las luces de la ciudad brillaban tenues, pero en el aire se sentía la tensión. El peligro acechaba, pero la libertad parecía al alcance. Damián miró por encima del hombro. «¡No se detengan! ¡Hay una salida por aquí!», gritó, guiándolos hacia un callejón oscuro. Mientras corrían, la brisa fría les golpeaba la cara, como si el mundo intentara despertarlos de la pesadilla. Juan y Rafael intercambiaron miradas. «No estoy listo para perderte», murmuró Juan, el miedo y la vulnerabilidad asomándose en su voz. «¡Nunca me perderás!», respondió Rafael, dándole un apretón en el hombro, su hermano en quien siempre había creído. De repente, un destello iluminó el callejón. Un grupo de hombres apareció, sus rostros enmascarados y miradas furiosas. «¡Atrápenlos!», un grito resonó. La sombra del peligro se cernía sobre ellos. «¡Esos son los que buscamos!». Damián bloqueó su camino. «¡No podrán con nosotros!», bramó. Su determinación resplandecía. Con un giro rápido, Juan y Rafael se movieron hacia un lado, esquivando la amenaza. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se anulaba los absorbía. En un giro inesperado, el caos se desató. Rafael empujó a Juan hacia el lado seguro. «¡Corre! Yo me encargaré de esto», gritó, enfrentando a los hombres. Juan se detuvo, un dolor profundo atravesando su pecho. «No, no puedes hacerlo solo». «Ve», exigió Rafael, su voz firme. Y fue en ese instante, en medio del tumulto, cuando Juan comprendió que no todo estaba perdido.
La verdad de su familia, aunque dolorosa, les había dado la fuerza para enfrentar juntos el abismo. Juan dio un paso atrás, sintiéndose atrapado, pero una voz conocida rompió el aire. ¡Luciana!, gritó, viendo a su madre acercarse. «Tienes que irte con ellos, hijo. No te detengas por mí». El corazón de Juan se partió al ver la angustia en su rostro, pero nada podía detenerlo. Con una decisión firme, se lanzó hacia Rafael. «¡No! ¡Nosotros no vamos a dejarte!», gritó, la rabia sirviendo como motor a su voz. La confrontación se complicó, pero con la mirada de confianza de Rafael, Juan encontró su propósito. «¡Vamos, juntos!», exclamó, y sus manos se entrelazaron. Era un pacto inquebrantable. A medida que la multitud se volvía un mar de sombras, los hermanos se zambulleron en la noche. Cada paso que daban parecía un paso más hacia su libertad. La verdad no sería lo que los detendría. Se habían despertado y nada podría volver a encadenarlos. Con un estruendo final de gritos y balas, corrieron hacia la luz, donde la esperanza y la determinación se entrelazaban en una nueva vida. Pero el eco de las sombras persiste. Las verdades no reveladas aún flotan en el aire. ¿Qué pasará con Rafael y Juan en su búsqueda por desentrañar el misterio? La historia apenas comienza. Antes de que finalicemos, necesito que realices algo importante. Asegúrate de suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo y aplastar el botón de like ahora para alimentarnos del algoritmo. También inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Tu participación márcala.